Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, responsable comercial de Infoedita, de Infoconstrucción. Doy la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, que por lo que veo aquí en la pestaña de asistencia en sala, pues es un nutrido grupo de gente, de profesionales. Sois un nutrido grupo profesional de los que estáis viéndonos esta mañana. Creo que, bueno, pues este webinar ha despertado cierto interés y bueno, pues supongo que por la calidad también de los ponentes que tenemos hoy, creo que esas expectativas pues van a quedar colmadas para toda la gente que nos está viendo. Quisiera recordar a todo el mundo que nos ve que tenéis unas pestañas en la parte de la derecha de la pantalla. Una de ellas haría referencia a unas encuestas. Una encuesta es muy rápida de contestar, son pocas preguntas, pues un poquito para que las empresas que tenemos esta mañana haciendo la ponencia pues tengan alguna información por parte del prescriptor, del técnico, de la gente que nos estáis viendo a la hora de desarrollar su producto, ¿no? También tenemos otra pestañita de preguntas. Yo voy a pedir a toda la gente que nos está viendo que una vez vaya escuchando a los ponentes, en este caso esta mañana tenemos una presentación coral, son dos ponentes, perdón, que vaya consignando sus preguntas en esa pestaña y una vez que terminemos con las dos ponencias, no al terminar la primera, sino una vez terminemos las dos ponencias, pues tanto los dos ponentes, Luca como Sergio, pues irán respondiendo todas las preguntas que ahí se hayan consignado. Decir también que esta ponencia se está grabando, entonces una vez termine, durante 24 horas todos aquellos que estén inscritos y quieran volver a visionarla, pues no tendrán ningún problema también en hacerlo. Entrando podrán volver a visionar la ponencia. Nada más, una vez dicho esto, un poquito de lo que es el formato del funcionamiento de los webinars que hacemos en Infoedita, en Infoconstrucción, pues presentar directamente a las empresas que nos van a hablar hoy. Como decía antes, es una presentación coral de dos empresas, Laterlite y Giacomini. En el webinar de hoy, pues nos van a presentar nuevas soluciones de climatización por suelo y todos los elementos que las componen, prestando también atención a las soleras de recubrimiento más idóneas con el fin de obtener los sistemas radiantes con mayor eficiencia, tanto en rehabilitación como en obra nueva. El primero de los ponentes, como comentaba también antes, era Sergio Espiñeira. Sergio es ingeniero industrial, director técnico en Giacomini España, y Sergio ha trabajado como docente en diversas entidades y escuelas técnicas y en cursos de posgrado. Como ingeniero, ha dedicado varios años al libre ejercicio de la profesión y ha participado en proyectos singulares de edificación como director de instalaciones mecánicas. Actualmente coordina el departamento técnico de Giacomini España, empresa fabricante de componentes para instalaciones térmicas, distribución hidráulica y energías renovables. Y bueno, pues hecho esta presentación de Sergio, le voy a ceder la palabra para no dilatar mucho las ponencias de hoy. Sergio, cuando quieras. Pues gracias, Joaquín. Comparto pantalla. Un segundito. Bien. Bueno, como veis aquí, iniciamos ya la presentación. Yo intentaré ceñirme a unos 25 minutos para hablar de suelos radiantes de nueva generación, cómo son influenciados por el contexto normativo y, digamos, socioeconómico también. Y básicamente me gustaría, bueno, aquí os hago un pequeño resumen. Vamos a hablar presentar primero Giacomini brevemente, 3 reflexiones de marco o reflexiones globales. Hablaremos de suelos radiantes integrados, tendencias en los suelos radiantes y finalmente un resumen. ¿Vale? Cuando hablamos de integración veremos que los suelos trabajan con otros componentes como la aerotermia, etcétera, la ventilación, y por ello es importante tenerlo presente. Del grupo Giacomini, deciros que somos casi 1.000 empleados que trabajamos en esta empresa, que es de origen familiar, pero que ya desde hace unos años, digamos que se ha profesionalizado la gerencia. Y somos una empresa orientada a la producción y también a la prestación de servicios en el sentido de proveer de una solución global a los problemas habituales de calefacción, climatización, ventilación, producción de energía, antiincendios, distribución de gas, etcétera. No todos los productos se comercializan en España, pero la gran mayoría sí. Y una vez presentado Giacomini, directamente lanzo 3 reflexiones. La primera es el volumen de vivienda construida en España. Esta gráfica está extraída del Instituto Nacional de Estadística y refleja el volumen de construcción, de vivienda construida, no el de destruida. Por tanto, puede haber alguna variación en el cómputo total. Lo que sí es cierto, y me gustaría que echaseis un vistazo,
en el sentido de que hay varias pendientes o tramos y hemos llegado a un nivel de construcción de más de 25 millones de viviendas. Obviamente, en los últimos años, desde el 2008, el crecimiento sigue existiendo, pero a un ritmo mucho menor. Pero bueno, vemos aquí varias marcas del tiempo y cómo hemos ido construyendo esas viviendas y a qué ritmo. Pero quizá de lo más singular, y vale la pena destacar, es que tenemos una bolsa de viviendas construidas antes del 2006, que son más de 15 millones de viviendas construidas con un entorno normativo del año 79 y otras casi 10 más o menos con una normativa anterior. Justo cuando tenemos la mejor normativa de construcción es cuando menos viviendas estamos haciendo. Y esto, bueno, se puede ver de muchas maneras, pero nosotros lo vemos como una oportunidad en el sentido de que necesitamos renovar y mejorar técnicamente ese parque de viviendas. Además, dentro de lo que es el marco normativo, ahora tenemos un código técnico que ha sido aprobado recientemente su renovación, con una exigencia muy clara en lo que es la limitación de la demanda de energía, pero hay una exigencia de cumplimiento en lo que se llama la energía primaria. Y entre la demanda estimada de energía y la energía primaria están las instalaciones, como el suelo radiante, que de alguna manera van a poder contribuir a hacer posible una reducción de la demanda de energía o del consumo de energía primaria. Por tanto, es esencial que estos sistemas trabajen en el conjunto de la obra, en el conjunto de la edificación. No es posible hablar de un suelo radiante como hablamos de un ventilador o de una máquina de aire acondicionado. Es decir, estos sistemas se van a situar en un proceso o en un ámbito más complejo. Lo que nos lleva a la tercera reflexión, es que la exigencia normativa y la expectativa del usuario cada vez son mayores. Por tanto, es absolutamente imprescindible integrar la tecnología para que haga efectivamente lo que tiene que hacer. Dicho de otro modo y más sencillo, no puede ser que un usuario tenga que cambiar de invierno a verano su instalación cerrando 2 llaves y apretando 15 botones. Y esto a veces pasa. Si una instalación de suelo radiante va a tener una operativa de tiempo de 15, 20 años, pues esto significa que muchas veces ese usuario va a tener que hacer ese cambio. Y si no se hace bien, pues esto genera problemas e insatisfacciones e ineficiencias. Y esto de alguna manera lo tenemos que solventar. Cuando hablamos de suelos radiantes integrados, me viene a la mente una frase de un cantautor y poeta brasileño que es Benicio de Moraes, que dice que la vida no es un juego. Amigo, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida. Y es verdad, integrar no es fácil, hacer que las instalaciones se encuentren y funcionen. Bueno, pues esto requiere un esfuerzo técnico inicial. Y ahí es donde fabricantes como Giacomini pretenden dar una solución a este problema. Para nosotros integrar significa que ese suelo radiante que veis aquí grafiado en las plantas trabaje coordinado con otros elementos como es la producción, la ventilación, etc. No hay que olvidar que además estamos en un contexto en el que cada vez va a estar más presente la industrialización de la construcción de la vivienda y industrializar brevemente no es más que hacer más en taller, en fábrica, en cuadros eléctricos. Esto, pues, por ejemplo, se puede hacer de una manera muy fácil, pero también desde el punto de vista del sistema radiante en menos tiempo y con más calidad. ¿Vale? Aquí veis una imagen de una industrialización pionera de hace más de 10 años. Una vivienda en la que os enseñaré una imagen, pero se construyó en apenas 10 días. Y también un corolario, una reflexión de la industrialización básicamente es hacer menos en obra. ¿Vale? Aquí veis una imagen de unos equipos premontados que, bueno, digamos que nuestra vocación es hacer que sean capaces, sean fáciles tanto de ensamblar en obra como de preensamblar previamente. Por tanto, la industrialización no es solo hacer una casa y llevarla entera a un lugar, sino que afecta a un montón de etapas y en ese sentido Giacomini tiene un compromiso. Aquí veis un poco el proceso. Básicamente hay 4 imágenes. Se hizo esta vivienda en 10 días. El 7º día no descansamos, sino que entramos los de las instalaciones. Bueno, es una obra singular que tengo un buen recuerdo porque estuve por ahí y simplemente ponerlo bajo también a nivel de reflexión. Otra cuestión importante es que los sistemas radiantes necesitan una fuente de producción de calor y de refrigeración y al mismo tiempo, como son capaces de enfriar pero no son capaces de quitar humedad, deben trabajar coordinados con un sistema de ventilación. En climas secos esto no va a ser un problema, pero en climas húmedos y sobre todo en aquellos en los que tengan que enfriar al mismo tiempo que producir, por ejemplo,
agua sanitaria, necesito, obviamente, tener definido una estrategia para que no me quede sin un servicio cuando estoy proveyendo el otro. Por tanto, podemos hablar de aerotermias para producción de agua sanitaria y también acumuladores aerotérmicos para hacer esa producción de manera separada. Respecto al tratamiento de aire, gozamos de una climatología muy variada en nuestra península, por tanto, y sin meterme en camisa de hombre del tiempo, me vais a permitir que, por ejemplo, en invierno va a ser necesario ventilar en todos los lugares, pero en verano no solo necesito ventilar, sino que en la zona norte seguramente necesitaré deshumectar sin enfriar demasiado, pero en la zona de Levante voy a necesitar enfriar bastante y además deshumectar. Claro, esto supone un enfoque complejo del problema que no se puede resolver solo desde un ámbito. Hay que jugar con todas las cartas de la baraja. Y por eso Giacomini apuesta por proveer también de una solución no solo de recuperadores de calor, sino de recuperadores que en un determinado momento sean capaces de deshumectar si es necesario o de enfriar también. Es decir, tenemos una visión global del problema que, por supuesto, al final requiere que toda esta funcionalidad sea integrada de una manera sencilla. Nuestra apuesta principal es Clima Domotic, aunque tenemos otras plataformas de regulación, y que básicamente lo que nos permiten ofrecer es una solución al problema que veis aquí. Tenemos una vivienda fantástica y muy chula con 3 mandos, el del aire acondicionado, o el del fan coil, el del suelo radiante y el de la ventilación. Y esto es bueno, pues algo que nosotros intentamos suplir con un sistema de regulación y de control de temperatura, humedad y ventilación. Es decir, el otro día presentando esta solución en una vivienda, el instalador me decía, pero entonces el usuario, si quiere poner en marcha el fan coil, no puede. Y la propietaria le contestó, es que a mí, o sea, yo lo que quiero son 25 grados. A mí si entra el suelo, o el techo, o el fan coil, o la deshumectación, no me interesa ni sé, ¿vale? Yo quiero 25 grados y 55% de humedad. Y la instalación tiene que actuar para conseguir ese objetivo, ¿no? Esto es integrar y simplificar, ¿eh? Bien, obviamente con una aplicación para poder modificar la temperatura sin moverse del sofá. Claro, integrar es un problema complejo porque requiere que todos los elementos trabajen coordinados. Como decía al principio, si cambio el invierno-verano en la aplicación, la producción tiene que adaptar el ritmo de trabajo de calor a frío. Si tengo necesidad de deshumectar, debo activar esa etapa. Debo controlar la temperatura del agua en los sistemas radiantes, debo abrir y cerrar circuitos y todo hacerlo de manera lo más eficientemente posible y coordinada. Por tanto, visto que los suelos radiantes no trabajan solos, sino que forman parte de una solución global, vamos a ver ahora ya un poco más en detalle qué requisitos o cuáles son las tendencias que aplicamos en estas soluciones radiantes. Y bueno, la primera que veis aquí es que para nosotros los SR, los suelos radiantes, son sistemas radiantes en realidad, en los que no solo trabajamos en suelo, sino también en techo y en pared. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lugares donde la aplicación de suelo es idónea, ideal, fantástica, y hay otros en los que no es posible y contamos con herramientas para hacer un techo radiante o combinaciones. Por ejemplo, en baños solemos activar paredes radiantes combinadas con suelo, pero en viviendas unifamiliares cada vez más hacemos instalaciones en las que en la planta baja proveemos un suelo y en la planta superior un techo. Todas estas herramientas nos permiten avanzar en una serie de objetivos que luego veremos que son, cada uno tiene una razón de ser y son pues, el marco de tendencias que veis aquí. Es menor espesor, ¿vale? Porque esto nos va a dar más espacio, menor inercia, porque va a ser más rápido en calentar, en enfriar, y también trabajar con una menor temperatura, tanto en calefacción como en refrigeración. Esto se va a traducir, como vais a ver ahora, en más eficiencia, por tanto, en menor consumo y en algo que sin duda es mejor para todos, para el que paga la energía y para el resto de usuarios del planeta, que vemos como son necesarias menos emisiones de CO2. Bien, en cuanto a la inercia, aquí os muestro unas gráficas que hicimos en una prueba para un edificio singular, que no puedo decir el nombre, pero se nos pedía que el tiempo de respuesta fuese muy rápido porque no estaban permanentemente ocupados. Se quería reducir ese tiempo. Entonces, hicimos unas muestras y un análisis de ese funcionamiento y vimos un poco lo que veis aquí, que el transitorio de puesta en marcha de un suelo radiante, y aquí partíamos de una temperatura superficial de unos 12 grados, tiene dos fases. Una en la que lo que primero vamos a hacer es calentar, veis aquí el ratón en este primer tramo, lo que vamos a hacer es calentar los materiales,
la fase, lo que llamamos fase 1, y otra en la que vamos a ir emitiendo calor. Cuanto más lejos estemos del objetivo, más tardaremos en llegar. Obviamente, aquí tardamos aproximadamente desde las 12:15 que abrieron válvulas hasta las 15:30, casi un par de horas, en subir de 12 grados a 21. Pero lo que sí es importante es que hay un primer tramo en el que la masa del sistema es determinante. Cuanta más masa tenga el sistema, más voy a tardar en calentar. En este caso, el objetivo era determinar, aparte de la potencia de calderas existentes, si hacía falta un budget de energía que nos permitiese en un transitorio inicial avanzar. Pero este experimento nos ha servido para generar un modelo en el que vemos aquí que con aplicaciones de mortero, cuando tengo, bueno, esto es para una superficie del local de ensayo que hicimos de 25 metros cuadrados, cuando tengo 1 centímetro de espesor de mortero por encima de tubería, tengo una masa importante, pero bueno, son cerca de 50 kilos el metro cuadrado, y con una potencia elevada puedo tener un tiempo de transitorio de puesta en marcha breve, en torno a media hora, 30 minutos. Claro, todos sabéis que los proyectos cada vez están mejor aislados y hablamos de menos potencias de instalación. Con 60 vatios, esa capacidad de calentamiento, cuando parto de frío, hace que el tiempo sea menor. Pues imaginaos si tenemos 6 centímetros. Estamos hablando de cerca de 4 horas de esa primera fase. Y otro escenario que también nos viene encima es que si reducimos encima la potencia del sistema, por ejemplo, a 30 vatios, los tiempos, los transitorios de puesta en marcha se alargan. El otro día hablaba con un colega que trabaja en otra empresa fabricante de equipos aerotérmicos y me decía que tenían algún problema en mercados en los que se está construyendo a 30 vatios metro cuadrado y que el instalador decía que la aerotermia no funcionaba, y la aerotermia funcionaba perfectamente. Lo que pasa es que estaba tardando en remontar. Claro, tú partes de una temperatura de 5 grados, pues a razón de 30 vatios metro cuadrado, calentando varios centímetros de mortero, pues esto son muchas horas. Es como el calentamiento de una piscina. La norma dice que se dimensione para mantener las pérdidas de calor y se aceptan periodos de calentamiento del vaso de 2 o 3 días. Bueno, pues en suelo radiante esto lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, va a ser importante reducir el espesor para hacer que los sistemas sean más rápidos en reaccionar. Luego hay otra afectación a la temperatura de trabajo. Aquí hemos hecho una modelización del problema con nuestro software de cálculo, con GKPlay de Giacomini, y podéis ver que en función del espesor de mortero, la temperatura necesaria para emitir el calor que se requiere en esta vivienda en Madrid, con aislamientos del 79 mejorados, estamos hablando de que pasamos de 39 grados a casi 45. Prácticamente a grado por centímetro, más o menos. Y esto tiene un traslado en consumo de energía, y este consumo está analizado en base a las tablas MET que nos permiten modelar un año tipo y ver cuál va a ser ese consumo de energía con el rendimiento del equipo a esa temperatura en esas condiciones exteriores, y vemos que prácticamente por centímetro tenemos un 1% de incremento de consumo. Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente reducir espesor pues es interesante. Finalmente, hay una cuestión que son las pérdidas de calor, que también tienen mucho que ver con la temperatura de trabajo. Mirad, aquí veis para una vivienda construida con aislamientos en el Código Técnico del 2013, revisado en julio del 17, las pérdidas de calor hacia abajo, pues por ejemplo, para un local que en contacto con el aire exterior son cerca de 10 vatios metro cuadrado. Cuando se instala un suelo radiante, ese suelo radiante suele llevar un aislamiento, el que marca la norma 1264, y aquí veis que ese aislamiento, en función de la temperatura de trabajo del agua, que veis aquí en la parte superior derecha, lo que va a hacer es mejorar, en color verde, o reducir las pérdidas de calor que tendría con el código técnico. Por ejemplo, trabajando con un suelo radiante a 30 grados, en casi todos los escenarios de temperatura reduzco las pérdidas de calor. Es decir, el suelo radiante mejora el aislamiento del edificio y, por tanto, contribuye a que las pérdidas de calor sean menores. A 40 grados la zona verde se reduce, pero sigo, por ejemplo, en el caso este de referencia, perdiendo 1,38 vatios menos que sin tener suelo radiante, y a partir de 50 grados pues la cosa se empieza a complicar. Incluso, bueno, luego veremos qué sucede si no hay aislamiento, pero ya vemos que un poco la tendencia va a ser que los sistemas tengan una base de aislamiento, que así lo dice la norma, y un sistema de fijación, pero sobre todo orientados a una reducción de espesor. Y nosotros, una de las soluciones con las que trabajamos es el sistema Spider que vais a ver.
Bueno, la constitución de un suelo radiante, como veis aquí, es básicamente una base aislante, una tubería separada a una distancia que llamamos paso, un mortero de recrecido que luego Luca ya hablará un poco más en detalle, un mortero cola y un pavimento. Necesito un elemento elástico que absorba las dilataciones y este elemento elástico se incluye con un babero que veis aquí, que en este tipo de construcción solemos ponerlo por encima para evitar que haya penetración de mortero y que los paneles puedan flotar. En el caso de soluciones con apenas aislamiento de bajo espesor, ese babero se va a colocar por debajo porque si no la capa superficial queda muy debilitada. Bien, el objetivo es, como veíamos hasta el momento, reducir espesor, inercia y mejorar eficiencia. La solución Spider nos permite hacerlo y además con una estrategia que nos va a permitir repartir el espacio disponible, reducirlo en mortero y aumentarlo en aislamiento. Es una solución, por tanto, muy adecuada para rehabilitación. Bueno, veis aquí que hay una gama de soluciones para tuberías de 16 milímetros, que es lo más habitual y recomendable. Y en algunos casos podemos hablar incluso de tuberías de 12, que nos van a permitir hacer espesores de mortero de 20, o sea, recrecidos de suelo radiante de 20 milímetros. La primera solución que veis aquí no lleva aislamiento, utiliza un sistema de adhesivo para colocar sobre el pavimento existente y en este caso las pérdidas de calor pues, van a ser mayores obviamente que si no tenemos suelo radiante, pero si trabajamos a una temperatura moderada, en torno a 30 grados, un poco más, las pérdidas de calor son muy bajas con respecto a otros escenarios. Obviamente, aumentar la temperatura, pues esto plantea un problema. Justo esta misma mañana analizábamos un proyecto en el que hay un pavimento de madera de 30 milímetros y hacía una consulta de reducir el espesor del aislamiento. Y claro, cuanto más aislante es el pavimento, mayor temperatura voy a necesitar y y mayores van a ser las pérdidas hacia abajo. Por lo tanto, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta siempre en un análisis de proyecto global. Como os decía, otra estrategia es sustituir espesor de mortero por aislamiento. Esto es de lo mejor que podemos hacer. Y aquí veis unas imágenes de una vivienda en la que hay problemas de altura, pero se ha sustituido espesor de mortero por panel aislante, ¿vale? Que veis aquí. Hay una tercera versión de esta solución que incluye una lámina de 6 milímetros que aporta un aislamiento acústico y algo de aislamiento térmico, ¿vale? Por tanto, con distintas soluciones y tipologías de mortero, que yo ahora no entraré, podemos conseguir unos niveles de espesor muy bajos y adecuados, tanto para rehabilitación desde el punto de vista de altura como desde el punto de vista de eficiencia. Bien, otra de las grandes tendencias o vectores que van a introducir avances en los sistemas radiantes y en este sentido permitir que saque de pecho porque somos los primeros en lanzar una solución de colectores de distribución con equilibrado dinámico, ¿vale? Ahora explicaremos un poco en qué consiste y nosotros, como veis aquí, trabajamos con colectores tanto en latón, en inox y en tecnopolímero, somos fabricantes de las tres soluciones. Hemos añadido esta tecnología a todas y cada una de ellas. Bien, ¿qué es la tecnología de B? Bueno, pues el equilibrado dinámico, cuando no existe, se van a generar unas situaciones como las que veis aquí. A la izquierda, cuando tengo un proyecto con todos los circuitos abiertos, puedo conseguir un buen equilibrado, pero cuando veis en la derecha que tengo un circuito cerrado, porque ya ha alcanzado su temperatura, tengo un exceso de caudal. Sí que es cierto que el equipo puede modular, pero va a haber un desequilibrio importante. Entonces, en determinadas circunstancias, tanto de vivienda centralizada como de vivienda con producción individual, puedo tener excesos de caudal y esto se traduce en sobrecostes, a veces en ruidos. Bueno, hay que trabajarlo desde ese punto de vista. Incluir tecnología DB significa que, aunque tenga carga parcial, circuitos cerrados, todos los circuitos van a trabajar con el caudal de diseño, el caudal de proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el propio colector se instala en cada circuito un sistema de presetting o preregulación que varía la superficie de paso en función de la presión diferencial. El instalador lo único que va a hacer es regular una posición determinada, acorde con el caudal de proyecto. Disponemos de colectores con una gama que llamamos low flow hasta 160 litros hora para la mayoría de casos y para proyectos un poco más industriales hasta 250 litros hora. En cualquier caso, lo más importante es que este tipo de regulación nos van a permitir ahorrar pues, entre un 10 y un 15% de energía, sobre todo en edificios centralizados.
donde tengo mucha circulación de agua por lugares donde no debería ir. Bien, dada la complejidad del problema, y ahora entended que cuando hablamos de suelos radiantes y queremos ver y modelar a qué temperatura tiene que trabajar en función del tipo de pavimento y del espesor, necesitamos herramientas de cálculo potentes. Y Giacomini apuesta por dos líneas de trabajo. Una es la integración en proyectos colaborativos en una plataforma que se llama OpenBeam, en la que podéis acceder y descargaros un software de cálculo de sistemas radiantes. En breve también dispondremos de otro para techos e iremos incluyendo distintas familias de productos. El flujo de trabajo OpenBeam, como os decía, es colaborativo y trabaja con proyectos anidados en nube. Una serie de herramientas descargables, no solo las de Giacomini, sino también las de cálculo de otro tipo de instalaciones y un grupo de técnicos proyectistas que van implementando esas soluciones y al mismo tiempo exportando informes y documentación asociada. Paralelo a este flujo, también tenéis a vuestra disposición en nuestra web un software basado en Excel, gratuito, que se llama GKPlay, de Giacomini, y que permite hacer un diseño de una solución Smart Comfort, es decir, de una solución integral en la que vamos a tener suelo radiante, colectores, grupos de inclusión, regulación. Podemos añadir radiadores en determinadas dependencias, hacer cálculos de tuberías, distribución y seleccionar todos los equipos de producción, tanto aerotérmicos, de agua sanitaria, de ventilación o incluso de contabilización de energía en el caso de edificios centralizados. Obtener con ello una memoria justificativa para el proyecto y al mismo tiempo un listado de materiales en BC3 exportable a otras plataformas de gestión de presupuestos. Claro, el problema es amplio, el reto es importante y, bueno, un poco desde Giacomini lo que proponemos es una línea de trabajo que intente conseguir unos proyectos integrados que tengan en cuenta todos los factores y con un nivel de calidad el más alto posible. Bueno, ya un poco en resumen y termino. Para nosotros es muy importante integrar las soluciones. No puede ser que los sistemas trabajen descoordinados y sin tenerse en cuenta unos a otros. Mucha atención a la industrialización, no solo comprar o ejecutar viviendas enteras, sino aplicar la industrialización a todos los pasos que sea posible. Esto nos va a dar una gran mejora en la calidad de los resultados y una reducción de costes importantísima. Y esto hay que tenerlo presente desde el minuto cero cuando uno se plantea hacer un sistema radiante. Intentar en lo posible utilizar menor espesor, esto significa menor inercia, menor tiempo de calefacción y de refrigeración y también, obviamente, pues un menor consumo de energía y una mejor justificación de las condiciones de proyecto dentro del código técnico actual. Lo que, en definitiva, pues se resume en una frase muy sencilla, que esto es así, mejor para todos. Bien, y por mi parte creo que ya está. Creo que en tiempo más o menos he cumplido el objetivo que tenía. Luego, si tenéis dudas, las podremos consultar. Y nada, cedo la palabra otra vez a Joaquín. Gracias, muchas gracias, Sergio, muy interesante. Sí que hay algunas preguntas, las vas a ir, las puedes leer ahora en la sección de preguntas, pero como decíamos al principio, Sergio, vamos ahora con la intervención de Luca. Una vez termine Luca, pues ya damos paso a las preguntas. Así también te las puedes ir estudiando y para que no Muy bien, lo entiendo. Que veo bastante técnicas. Un poco en la línea de la gente que tenemos escuchando, Sergio. Vale, pues te quedas tú un poco ahí en stand-by si quieres. Okay. No te vayas, te dejamos con la pantalla apagada y el micro, por favor. Y yo voy a presentar al siguiente ponente, al segundo ponente de esta presentación coral, como decía, en este caso por la empresa Laterlite, y tenemos a Luca Grugni, que es arquitecto, responsable de marketing y técnico España-Francia. Él es arquitecto e ingeniero de la edificación por la Universidad de Pavía, en Italia. Y, bueno, decir de Luca que tras una experiencia como técnico, prescriptor y responsable de producto en empresas multinacionales, se incorpora a Laterlite en 2011 como responsable técnico y de marketing en España, Francia y en el norte de África, así como de los programas de formación técnica de la compañía. Luca, cuando quieras, puedes comenzar a desarrollar tu ponencia. Buenos días a todos. Yo también comparto pantalla.
Confírmame cuando está compartida. Bueno, creo que sí, creo que está compartida. Tienes todo para ti, Luca, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Entonces vamos. Bueno, en esta segunda parte del webinar nos concentraremos sobre uno de los componentes del sistema de suelo radiante, que son los morteros. Antes de entrar en el tema específico de morteros, unas palabras sobre la Terlite, quiénes somos. Pues quizás alguien de vosotros ya nos conoce por el mercado en general o porque ya ha participado algunos de nuestros webinars, que tenemos una serie de webinars que han tenido bastante interés enfocado en el refuerzo de forjados y que replicaremos pronto. Pues la Terlite es una empresa que lleva más de 50 años de historia. La Terlite se ha dedicado por la primera parte de su historia a los áridos ligeros de arcilla expandida, que en todas sus posibles aplicaciones. Entonces, ha sido una empresa que tiene un origen en lo que son los áridos ligeros de arcilla expandida, pero luego ya desde los años 90 ha empezado un recorrido hacia soluciones técnicas, empezando por morteros y hormigones predosificados y ensacados a base de arcilla expandida para todas las aplicaciones posibles. Luego, moviéndose hacia productos sin áridos ligeros y soluciones, y digamos que se puede decir que somos especialistas de las soluciones horizontales por encima de los forjados, desde la solera, al refuerzo estructural del forjado, al aislamiento acústico con láminas acústicas, y hoy, digamos, tenemos un abanico de soluciones horizontales. Y el último paso que la empresa está haciendo en estos años es digamos, ir hacia soluciones aún más técnicas para refuerzo estructural, y ha recientemente adquirido una empresa especializada en refuerzo estructural por medio de materiales compuestos, de que espero hablaros en un webinar futuro. Pues esta es la Terlite. Dentro de la gama de soluciones horizontales de la Terlite hay los morteros para suelo radiante. Y para hablaros de los morteros para suelo radiante, voy a volver a tomar un par de conceptos que ya se han expresado. El suelo radiante no es una novedad, existe desde varias décadas, y hay un tipo de sistemas que decimos tradicionales, que son sistemas con una placa aislante y tetones, y que prevén un uso de mortero por encima de 3-4 centímetros hasta 5 o 6, dependiendo del tipo de mortero, 7 en algún caso. Entonces es un sistema que normalmente tiene un espesor mínimo de 7-10 centímetros, sumando aislamiento, tuberías y mortero. Estos sistemas, como ya habían dicho Sergio de Giacomini en la presentación precedente, tienen una cierta inercia que es muy conectada al espesor del mortero, que es un elemento pesado que en el transitorio de encendido y apagado o de cambio de temperatura tiene un cierto tiempo en el cual necesita calentarse él mismo antes de poder empezar a ceder calor al ambiente. Aquí un par de ejemplos. La línea azul es una solera de 7 centímetros, la línea roja es una solera de 5. Este es un transitorio de encendido y apagado. Se nota, por ejemplo, que una solera de 5 centímetros llega a los 24 grados en un par de horas, mientras con la misma potencia térmica instalada, una solera de 7 a las 4 horas está todavía alrededor de 21. Entonces, inercia térmica elevada, transitorios más amplios, son sistemas que son ideales para una utilización continua y que no se porta muy bien si hace falta cambiar el tipo de la potencia térmica emitida a lo largo del día. Y por esto, la tendencia, que es uno de los conceptos de la presentación de Sergio, es la reducción del espesor y la inercia térmica del sistema. Porque, además de lo que había dicho Sergio, añado que edificios de elevada eficiencia energética necesitan de menos aportación de calor y de una aportación de calor que no es constante
en todos los días en invierno y no es constante a lo largo del día. Entonces, una respuesta rápida del sistema permite intervenir solo cuando hace falta y con la cantidad de calor que hace falta. Y mucha inercia quiere decir que esto no se puede hacer de forma eficiente. Y luego, en tema de rehabilitación, siempre se suele poner cada día más el suelo radiante como sistema también de rehabilitación. La rehabilitación tiene espesores que a veces están muy reducidos, donde no se puede jugar mucho, y bajar el espesor quiere decir poder intervenir en situaciones donde no se podría con un sistema convencional. Por esto se han introducido sistemas, digamos, de nueva generación, de baja inercia, donde las tuberías bajan, tubería y placa tienen un espesor muy compacto, el mortero también baja en espesor, desde 5 milímetros por encima de las tuberías. El espesor total del sistema puede empezar desde 20 milímetros y hacia arriba. Esto permite jugar muchísimo más con todas las capas que hay al inferior, el aislamiento y, bueno, permite hacer cosas interesantes que veremos. En sistemas de nueva generación, el mortero tiene una tarea especial. Siempre la ha tenido porque el mortero es el medio a través del cual el calor pasa desde el tubo hasta el ambiente donde se tiene que aprovechar. Pero al bajar un mortero hoy tiene una tarea más importante porque puede permitir, si tiene una conductividad elevada, una transmisión del calor más eficiente. Puede permitir, si sus características técnicas y mecánicas lo permiten, bajar el espesor sensiblemente. Y hemos visto cuánto bajar el espesor tiene impacto en todo el funcionamiento del sistema. Y entonces bajar el espesor tiene un impacto en la inercia térmica, y un mortero de bajo espesor tiene que ser un mortero técnicamente muy fiable porque, para que el sistema tenga una durabilidad adecuada. Claro que un mortero que tiene solo 5 milímetros por encima de los tubos y que está sometido a variaciones térmicas a lo largo de su vida, tiene que ser un mortero concebido para este tipo de utilización para que pueda funcionar adecuadamente. Pues desde aquí nace la propuesta de la Terlite con respecto a los morteros para suelo radiante. Y hay algo que se pone por encima y algo que se pone por debajo del sistema radiante. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues en sistemas tradicionales, el producto típico que se suele poner desde mucho tiempo, porque es un producto que tiene más de 20 años de vida, que ha tenido evoluciones, pero que es un producto, digamos, entre comillas, tradicional. En sistemas tradicionales es el Paris 2.0, que es un mortero semiseco, reforzado con fibra metálica, de alta conductividad y retracción compensada. Este es un mortero que se aplica con 3 centímetros por encima de los tubos. Para sistemas esbeltos de nueva generación hay el Paris Slim, que es un producto autonivelante que tiene espesores de aplicación muy reducidos a partir de 5 milímetros por encima de los tubos. Este mismo producto se puede aplicar en sistema tradicional, logrando una reducción del espesor del sistema porque permite actuar con un solo centímetro por encima de los tubos. Luego hay el recrecido aislante superligero de nivelación a la base del sistema, que se puede aplicar tanto en sistema tradicional como en sistema de esbelto de nueva generación. ¿Por qué? Porque por encima del forjado, el suelo radiante no es la única instalación que hay, y muchas veces sabemos que cuando hablamos de reducir espesores, tenemos que enfrentarnos a cómo integrar todo lo que es el paso de instalaciones hidráulicas, eléctricas, por encima del forjado. Estos son casos un poco extremos, digamos, afortunadamente hay menos instalaciones la mayoría de los casos, pero claro que un tipo de instalación de este tipo necesita un recrecido de nivelación, y un recrecido de nivelación tradicional aporta peso,
y no aporta aislamiento. Y lo que intentamos hacer con el recrecido aislante de base es tener un producto que pueda integrar en las instalaciones, aportando aislamiento y reduciendo muchísimo las cargas. Empezamos a entrar en el detalle de las soleras conductivas, las que se ponen por encima del sistema, del sistema radiante. Pues vamos a repasar las características de cada uno de los productos. Hemos dicho que hay un producto semiseco, semiseco quiere decir consistencia plastón, terra húmeda, y un producto autonivelante, consistencia fluida. El semiseco se llama Paris 2.0, no es un homenaje a la capital de Francia, sino que la empresa tiene un origen italiana y PA está por pavimento, RIS está por riscaldato, que quiere decir calefactado. Entonces, en italiano esto es como pavimento calefactado. Paris 2.0 porque tiene conductividad por encima de 2 vatios por metro grado Kelvin. Es un producto que permite aplicación en sistema tradicional por encima de 3 centímetros de cubrimiento de tubos y que pueden bajar a 2 en algún caso con un aditivo especial que proporcionamos. Es un producto que tiene retracción compensada, es decir, que permite aplicarse en hasta 150 metros sin juntas de retracción. Y tiene fibra metálica dentro. Y la fibra metálica es lo que le permite poder alcanzar una resistencia, una conductividad térmica tan elevada. Luego hay el Paris Slim. Paris Slim es el producto autonivelante que la peculiaridad que tiene es bajar el espesor muchísimo. Bajarlo hasta 5 milímetros para sistemas de nueva generación. Bajarlo hasta 7 milímetros por encima de los tubos en sistemas de nueva generación con una lámina aislante por debajo y bajarlo hasta 1 centímetro por encima de los tubos o tetones en sistema con placa aislante tradicional. Digamos que esto es el producto que interpreta mejor las tendencias del mercado y del proyecto en este momento. En este caso también conlleva una superficie de aplicación hasta 200 metros cuadrados sin juntas y un curado rápido que permite poner en marcha el sistema por primera vez tras solo 4 días después de la colocación del producto. Baja inercia térmica. No quiero repetir demasiado lo que ya se ha dicho en la presentación precedente, pero la baja inercia térmica es conectada mucho al espesor de la solera. Entonces, menor espesor, menor inercia térmica, mayor rapidez en la respuesta del sistema y posibilidad de alternar fases de encendido y reducción de la potencia térmica en función de los horarios de uso y de la aportación térmica natural que pueda haber, por ejemplo, por la luz solar. Y en ambos los productos, y especialmente el Slim, permiten bajar mucho el espesor con respecto a soluciones convencionales. Elevada conductividad. La elevada conductividad permite que haya el mínimo de resistencia térmica entre el tubo y el ambiente. Es decir, permite que haya más facilidad al calor de fluir desde el tubo hasta el ambiente. Esto es importante porque influye en la prestación del sistema en su complejo. Si sumamos elevada conductividad y baja inercia térmica, vamos a tener una situación que se ha resumido en este ejemplo de cálculo, donde se ha hecho una comparación entre una solera tradicional de conductividad térmica 1,2 en espesor 4 centímetros por encima de los tubos, con el Paris 2.0 semiseco en aplicación 3 centímetros por encima del tubo y conductividad 2,02 del lambda. Hay una diferencia de temperatura del agua en los tubos, es decir, con menos espesor y más conductividad térmica
se puede tener la misma temperatura superficial del pavimento, teniendo temperatura del agua en los tubos que circula a una temperatura más baja. Y en este caso, este cambio de espesor y de tipo de solera hace bajar de más de 2 grados la temperatura en los tubos. En caso de suelo desolado con cerámico, vamos de los 30,7 grados a los 28,7 con un producto Paris. Y en caso de tarima de madera, desde los 32 grados a los 30 grados en los tubos. Misma temperatura de la superficie, pero grande diferencia de la temperatura de los tubos. Entonces, mayor eficiencia de la producción del calor, con bomba de calor, con caldera de condensación. Ahora, rápidamente, vamos pasando diferencias prácticas en la aplicación de los dos productos. Como hemos dicho, uno es semiseco y el otro es autonivelante. ¿Esto qué quiere decir a la hora de colocarlos? Pues el semiseco tiene consistencia la que se llama tradicionalmente plastón. Plastón quiere decir que, digamos, se puede hacer una bola en la mano y que al dejarla caer se va a romper. Es una consistencia de tierra húmeda. El plastón, la tierra húmeda, tiene todo un método de colocación, que es un método tradicional, que prevé un amasado en hormigonera y la posibilidad de bombeo con bomba neumática de mortero o bomba de plastón. Claramente, antes que se ponga en obra el mortero, se habrá que haber puesto en obra la placa aislante, la banda perimetral de desolidarización, el sistema radiante con sus tubos y se tendrá que haber ensayado el sistema radiante con sus tubos para asegurar que bajo el punto de vista hidráulico todo funcione bien, porque claramente una vez que se haya puesto en obra la solera no será más posible intervenir en el sistema radiante. Una vez hecho este tipo de operación, el semiseco se pone en obra haciendo maestras y luego rellenando el espacio entre las maestras con el mortero, compactándolo. El mortero se puede traer a la obra por medio de una bomba neumática discontinua, como hemos dicho, amasando en la calle y trayendo a la planta con una manguera. El mortero se reglea y luego se fratasa manualmente o mecánicamente con disco fratasador. El fratasado produce una superficie muy plana, muy lisa, adecuada a todo tipo de acabado final. Este producto es semiseco, permite 150 metros sin juntas, se puede encender el suelo radiante tras 7 días y en un sistema tradicional hace falta 3 centímetros por encima del tubo, en un sistema de bajo espesor 2. Con aditivo látex se puede bajar a 2 también en un sistema convencional. El autonivelante. El autonivelante tiene, se llama Paris Slim. Slim es para decir que es fino. Dado que se aplica mucho en sistemas de nueva generación, hay que tener en cuenta una peculiaridad. Algunos de los sistemas, como por ejemplo el sistema Spider de que se habló en la presentación anterior, tienen una placa de base abierta, digamos, una placa de base en la cual el mortero puede fluir y entrar en una especie de rejilla. Entonces, en este caso, el mortero entra en contacto directamente con el soporte. Si entra en contacto directamente con el soporte se tendrá que imprimir con una imprimación especial típica de autonivelantes que reduzca la absorción del soporte y permita un buen agarre al mismo soporte. En este caso también se aplica la banda perimetral. Luego se ponen en obra las placas. Un tema que hay que cuidar con el autonivelante es que las placas no se muevan y no floten, entonces se tienen que agarrar bien al soporte. Se hace con un sistema autoadhesivo de la misma placa, pero también es aconsejable hacerlo por medio de clavos para que luego, en el momento que fluye el mortero, no se muevan las placas. Como decía, la banda perimetral es importante en cualquier caso porque esta solera está sometida a cambios de temperatura que hacen que haya dilataciones y que se tienen que absorber en esta banda perimetral. Luego, un mortero autonivelante
está más sensible de un semiseco a las condiciones del ambiente. Entonces, si se opera en una situación donde no haya ventanas y puertas, es importante cerrar las ventanas y las puertas para 48 horas después de la colocación para asegurar un buen curado del mortero. El mortero autonivelante no se pone en obra, no se amasa en hormigonera, sino se amasa con máquinas de bombeo en continuo o por medio de batidoras eléctricas. La batidora eléctrica se suele utilizar cuando hay superficies y espesores muy limitados, porque claramente conlleva tiempos de ejecución más amplios. Lo más habitual es que estos productos se pongan en obra con máquinas de bombeo en continuo y mangueras que llevan a la planta el material. Son máquinas comunes en el mercado, son máquinas que tienen también un uso para proyección de morteros de fachadas y que con pocas adaptaciones funcionan bien con un mortero autonivelante para suelos. El mortero autonivelante necesita que se creen niveles. Los niveles se crean por medio de trípodes y los trípodes tienen un plato que se coloca al nivel deseado final de la aplicación de la solera y se bombea el material. Al tocar la solera, el plato del trípode, quiere decir que ha llegado a la cota deseada y se puede remover el trípode y continuar con la aplicación. Es habitual en este tipo de morteros moverlos al final de la aplicación con una regla especial para que salga a la superficie eventual aire incluido en la mezcla. Y si se hace todo bien, el acabado final es un acabado extremadamente fino, listo para luego aplicar cualquier tipo de pavimento. Aquí se ve desde el interior en las ventanas y las aberturas cerradas. El tema es importante porque la ventilación en las primeras horas después de la colocación es la única cosa que puede afectar el resultado final de ese tipo de morteros. El Paris Lim tiene la posibilidad de aplicación hasta 200 metros cuadrados sin juntas. Se puede encender el sistema de suelo radiante tras solo 4 días después de la colocación. Y lo repito otra vez, pero porque es un tema importante, la peculiaridad es bajar el espesor. 5 milímetros en caso de sistema de nueva generación sin aislamiento, 7 con una lámina aislante y 1 centímetro por encima de un sistema tradicional. Por ejemplo, el espesor total de un sistema de los más finos es un sistema que puede tener entre tubos, placas y solera un espesor total de 20, 25, 30 milímetros o incluso 20 en algunos casos. Entonces, con al mínimo 20 milímetros de sistema por encima de un suelo ya existente se puede crear un sistema radiante. Pero también, como decía en la presentación precedente Sergio, bajar el espesor del sistema puede permitir aprovechar mejor del espacio por debajo, aumentando el aislamiento o utilizando un recrecido aislante para integrar el paso de instalaciones. En este caso, con 70-75 milímetros a disposición, podríamos tener 5 centímetros para integrar toda la instalación, más 2,5 para el sistema radiante y en un espesor de ese tipo garantir una solución completa. Por esto vamos a hablar del recrecido aislante superligero, que es el complemento a la base del sistema radiante. El recrecido aislante superligero se llama la Thermic Zen Mini y es un producto que tiene base de arcilla expandida, es decir, el material del cual la empresa es especialista desde el principio de su historia. Es un mortero predosificado en saco que tiene una arcilla expandida de grano fino, 2-3, y en su mezcla, y tiene un aislamiento térmico, un lambda, una conductividad térmica 10 veces más baja de un recrecido convencional. En este caso son 0,14 de lambda.
Claramente es un lambda más elevado que un aislante en placas, porque los aislantes tienen 0,4, 0,3, 0,5, vamos alrededor de estos valores. Pero si pensamos que para recrecer las instalaciones normalmente hace falta 5, a veces 6 centímetros, si son muchas instalaciones, vemos que en este espesor tenemos una resistencia térmica comparable a la que se obtiene con un par de centímetros de poliestireno. Entonces, es verdad que este producto es un aliado a la hora de tener que bajar el espesor total del sistema. Y hay que resaltar también que en rehabilitación 5 centímetros de recrecido pesado pueden aportar una carga muy importante a la construcción, a la obra, y en este caso tenemos un producto que tiene 600 kilos a metro cubo de densidad, que son una tercia parte de un mortero tradicional y una cuarta parte de un hormigón tradicional. Es decir, que también el control de cargas en rehabilitación es muy eficaz con este tipo de producto. Producto que se amasa en hormigonera y se puede bombear con bomba neumática de morteros, igual que el mortero semiseco. Y su especialidad es el recubrir las instalaciones o complementar el aislamiento del sistema. Bueno, entonces, resumiendo resumiendo todo lo que hemos dicho para suelo radiante. Por encima del sistema tenemos dos alternativas, una semiseca y una autonivelante que permite bajar muchísimo el espesor del sistema. Por debajo del sistema tenemos un recrecido aislante de base que permite complementar el aislamiento del sistema hacia abajo y de controlar las cargas en caso de rehabilitación. Hemos dicho que es importante tener que una solera influye en la inercia del sistema y permite, bajando la inercia, tener una más eficiencia en la conductividad térmica y en el espesor. La inercia influye en el transitorio del sistema, permite un uso más flexible y permite una economía en el consumo energético. Y estos dos productos permiten obtenerlo porque bajando el espesor baja la inercia del sistema. Luego, la conductividad térmica y la reducción de la resistencia térmica permiten tener una temperatura más uniforme, permiten también una rapidez, influyen también en la inercia y en el rendimiento del sistema de producción del calor. Y en estos casos los productos ayudan a alcanzar estos resultados. Y el espesor en rehabilitación, en obra nueva, cuando haga falta controlar el espesor del sistema porque no se tiene espesor suficiente o para aprovechar el resto del espesor para el aislamiento o para el paso de instalaciones, también esos productos permiten alcanzar este resultado. Hay una documentación específica que os enviaremos tras la aplicación. Y hay también una declaración de compatibilidad con los sistemas radiantes, específica para sistemas radiantes, en este caso con los sistemas radiantes de Giacomini. Tenemos para cada tipo de placa de base ensayos hechos en laboratorios que dicen cuál tipo es cada tipo de mortero y en qué espesor se puede utilizar. Y permitidme terminar con un argumento un poco, que creo inesperado, pero a la hora de rehabilitar, a la hora de hacer un suelo radiante de rehabilitación, muchas veces nos encontramos a intervenir en un forjado antiguo. El forjado antiguo, para que la intervención del suelo radiante pueda tener éxito, tiene que estar en buen estado. En muchos casos la capacidad de carga, la elasticidad del forjado, las flechas que el forjado tiene, no son ideales para poner un suelo radiante o cualquier otro tipo de acabado final. No es solo un problema de suelo radiante. Entonces, puede ser necesario intervenir con un refuerzo de forjado. Un refuerzo estructural de forjado, y la Terlite es especialista en el refuerzo estructural de forjado. Hoy es digamos, el tipo de solución técnica que más tratamos en varios mercados
sobre todo en el mercado español e italiano. Y hay un sistema de refuerzo compuesto por hormigones estructurales ligeros y conectores que permite recuperar el forjado y darle mucha más resistencia, rigidez y prepararlo para cualquier aplicaciones siguiente. Hay una gama de hormigones estructurales que se llama la Thermix Beton y una gama de conectores adaptado a cualquier tipo de forjado, que sea madero, hormigón, acero. La unión hace refuerzo, la unión entre hormigón y conector y la unión en el sentido que un forjado reforzado conectado hace un forjado que tiene una prestación y un refuerzo especialmente eficaz. Tenemos una documentación general que habla de todos esos temas y también os la enviaremos juntos a los agradecimientos. Y con esto yo termino mi presentación y os agradezco y vuelvo a dar la palabra al moderador. Muchas gracias, Luca. Si os parece, no sé si Sergio me está escuchando también, Sí. Las preguntas que se han ido consignando en la pestaña de preguntas, las más antiguas están abajo, Sergio, no sé si te has dado cuenta. Sí. Entonces, como las primeras son para ti, si te parece, vas contestando tú las preguntas de abajo arriba y una vez termines las tuyas, ya pasamos a las de Luca, ¿vale? Vale. Bien. Venga, pues ya contestando tú, Sergio, las tuyas si quieres, le vas dando el scroll y vas contestándolas, ¿de acuerdo? Bueno, Joaquín, he tenido un poco de tiempo para preparar las respuestas, o sea que sí, mira, me he hecho un poco de resumen. Ángel nos pregunta sobre si tanto reducir el espesor no va a significar que cuando vas descalzo la temperatura, pues se note el suelo caliente. Bueno, me decía, ojalá, porque, a ver, el reto del suelo radiante es vencer unos materiales que no son en sí muy conductores, ¿vale? Entonces, esto, trabajando con espesores de en torno a 1 centímetro, más encima tener en cuenta el pavimento y el mortero cola, bueno, pues esto no se acaba traduciendo en una temperatura excesivamente elevada. El límite de temperatura superficial para el proyecto de suelo son los 29 grados en las zonas nobles y mayores en áreas perimetrales. Lo que sí se debe prestar atención es que, claro, puede darse una situación extrema de una carga térmica muy elevada que me obligue a enviar una temperatura muy alta, un pavimento igual incluso inexistente con algún simplemente acabado superficial y sobre todo, y especial atención a la salida de colector. Cuando hay concentración de tuberías, hay mucha energía en circulación y en ese caso es muy recomendable colocar una vaina en el primer metro, metro y medio, 2 metros de tubería para evitar transmisión de calor en ese punto de concentración, que puede ser el colector o, por ejemplo, en zonas de paso estrechas. Pero por norma general, el reducir el espesor también nos va a permitir bajar esa temperatura de impulsión y no tenemos ninguna contraindicación en ese sentido. Y también preguntaba el número máximo de metros que es recomendable hacer en un circuito. Esto va a depender de la carga térmica a vencer, del diámetro de tubería. Un orden de magnitud, estamos hablando de longitudes en torno a 90 metros, más o menos para tubos de 16. Lo enlazo con una pregunta de Gabriel, que dice, ¿por qué mejor tubo de 16 que de 20? Cuando el tubo de 20 tiene más sección y menos pérdida de carga, esto es cierto. O sea, mayor diámetro de tubería, menos caída de presión por rozamiento y también más superficie de intercambio. Lo que pasa es que el objetivo, bueno, utilizar tubo de 20 me permite hacer circuitos más largos y menos circuitos por proyecto. El tubo de 16, los circuitos son algo menores en longitud, pero teniendo en cuenta las cargas térmicas actuales que se acercan más hacia los 50 vatios que hacia los 100 de hace unos años, el tubo de 16 es un óptimo técnico económico fantástico. Normalmente se instala a paso 15, que es un estándar, y en el caso en que se quiera reducir incluso la temperatura de impulsión, se puede instalar a paso 10. También esto me va a dar una mejora de un porcentaje en torno a un 10% de capacidad de enfriamiento, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso, en ese tipo de proyectos vale la pena. Celestino nos decía si podemos enviar los PDFs de la presentación, no hay ningún problema, los haremos llegar. Antonio nos preguntaba si la fachada ventilada puede reducir también el tiempo de respuesta. A ver, todo lo que sea en reducción
la mejora de aislamiento y reducción de la carga térmica, pues obviamente va a hacer que el sistema no tenga que vencer o entregar una potencia tan elevada y esto contribuye. Ángel nos preguntaba si debajo de armarios de cocina es recomendable o no instalar tuberías. A ver, en calefacción no sería un mayor problema, en refrigeración sería menos recomendable. Normalmente lo que se suele hacer es que debajo de armarios empotrados o debajo de muebles de cocina no se coloca tubería, pero sí, y esto es muy importante, que o bien se haga una solución de ruptura, es decir, que el panel aislante termine en un elemento vertical, o sea, si va a ir un armario empotrado y ese armario es empotrado en obra, pues tiene que haber una pequeña tabica en la que yo pueda poner la banda perimetral y terminar con el material aislante. Si en el momento en el que se instala el suelo eso no existe o no se sabe si va a ir, entonces, aunque no ponga tubería, sí que tengo que llevar el material aislante hasta el fondo y poner la banda perimetral de manera que no tenga una interrupción, porque lo que estamos construyendo en definitiva es un suelo flotante, ese suelo se va a mover y necesitamos que el movimiento sea homogéneo, ¿vale? No puedo poner distintos, o sea, en distintas zonas, distintas espesores ni calidades de materiales. Necesito que ese suelo se mueva por igual, ¿vale? Por tanto, puedo no poner tubería, pero sí necesito que la piel sea un continuo. Luca hablaba de las juntas de dilatación, que también es un tema importante a la hora de diseñar los suelos para que precisamente siempre, digamos que se respeten esos límites máximos. No me extenderé ahí. Alberto nos hablaba de cuál sería el espesor mínimo, yo creo que más o menos se ha visto, pero con un aislamiento de 2 centímetros bajo tubo, que nos da una RT de 0,75, más el recrecido, más la tubería y el recrecido mínimo, estaríamos en unos 5 centímetros para cumplir una RT de 0,75 y tener un espesor de mortero. Después, Maximiliano nos hablaba de la preocupación de que bajar el espesor pueda implicar la ruptura de la losa. Y en ese sentido, bueno, ya habéis visto que las soluciones que tenemos, tanto de materiales de suelo radiante como de recrecidos con acerlite, han sido ensayadas y trabajan correctamente para las cargas a las que van a ser sometidas. En ese sentido, lo único que puedo decir es que tiene que haber una correlación y una relación entre unos materiales y el esfuerzo al que van a ser sometidos. Hemos hecho proyectos industriales donde se hacen losas específicas para soportar determinadas cargas, pero en rehabilitación o en vivienda normal los espesores que estamos proponiendo son perfectamente adecuados. Insistir mucho, eso sí, en la calidad del soporte. Tenemos muy poca incidencia en reclamaciones o en ese sentido desde el punto de vista de grietas o rotura y que siempre son por movimiento del soporte. Y esto es algo que vale la pena tener en cuenta, sobre todo en rehabilitación de vivienda pues con un poco más de edad. Y también Maximiliano hablaba de la posibilidad, esto no lo he visto bien, de bajar la temperatura. Un segundo. Vale, ¿y por qué bajar la temperatura si esto afecta al riesgo de no alcanzar la temperatura deseada del usuario? No, a ver, el proyecto de suelo radiante tiene una correlación de factores. Partimos de una carga térmica objetivo, estimada o facilitada por la ingeniería, y a partir de ese valor dimensionamos el sistema para entregar esa potencia. Y nuestra estrategia es hacer o emitir esa cantidad de calor con la mínima temperatura posible. Entonces, para reducir la temperatura podemos reducir el espesor, podemos aumentar la densidad de tuberías, podemos también mejorar la transmitancia del mortero, como bien ha explicado Luca, y también podemos jugar con espesores o calidades de pavimento. Cuanto más aislante, mayor va a ser la temperatura. Pero una vez definido ese modelo de cálculo, el objetivo, que es satisfacer la carga térmica, pues se consigue con la mínima temperatura posible. ¿Vale? La norma 1264 define cómo calcular los suelos radiantes y es siempre en base al local con mayor flujo de carga térmica, que es el que define la temperatura de trabajo para todo el resto de locales. Y a partir de ahí pues, se conjuga esa información con el resto
parámetros. Y creo que no me he dejado nada. No sé si ahora habrá alguna consulta más. A ver, Lucas. quizás entre las que las que hay después puede haber algo donde me puede ayudar tú, pero empiezo a contestar y si hace falta tú puedes intervenir. Creo que la primera para mí es la de Ángel Serradilla, que pregunta si en los morteros hay anhidrita y qué rendimiento da en comparación con anhidrita. Los morteros que hemos presentado tienen conglomerante mixto, tienen anhidrita y un cemento especial compatible con anhidrita. Porque el objetivo aquí era buscar un mortero con características ideales para suelo radiante, conjugando la reducción del espesor con la elevada conductividad. Y entonces, ninguno de estos es un mortero puro de anhidrita, son morteros mixtos. Entonces, ¿qué rendimiento da en comparación con la anhidrita? Es una demanda un poco compleja porque en estos casos no hay un mortero de anhidrita puro que permita bajar tanto el espesor. Entonces, yo creo que hemos buscado optimizar muchas distintas características para suelo radiante. Luego, William José Figueira pregunta si SLIM se puede aplicar en superficies inclinadas. Pues la respuesta es, SLIM se puede aplicar incluso fuera de un sistema de suelo radiante, en superficies inclinadas, pero con el objetivo de nivelarlas. Es decir, que el acabado final, la superficie final, siempre será horizontal. Creo que, Sergio, me puedes confirmar que en suelo radiante no es ideal aplicar el sistema en una superficie inclinada y luego nivelarlo con el mortero. En suelo radiante, el espesor de mortero por encima del sistema tiene que ser cuanto más constante. Entonces, en suelo radiante no se puede pensar de nivelar un suelo irregular con el mortero final. Correcto. Lucas, sí, lo que tú comentas, claro. O sea, la propia norma 1264 recomienda que no haya diferencias de espesores más allá de 1 centímetro. Porque ese centímetro, como hemos visto antes, afecta mucho al comportamiento del suelo. Incluso el usuario notaría que una zona tiene alguna diferencia de temperatura o calienta más o tarda en calentar menos. Eso en cuanto a diferencias de espesores. Lo de la consulta de si es posible hacer un suelo inclinado, normalmente no será el caso. Yo conozco alguna situación en concreto de alguna rampa de acceso a garaje en el que hay riesgo de helada y entonces lo que sí que hay que prever en ese escenario es que el paso de tubería se haga de una manera que facilite la evacuación del aire, porque según cómo se haga puedes generar un montón de bolsas y esto sería un problema. No es muy habitual, pero si se tiene que hacer es posible. ¿Vale? Y en ese caso no se podía hacer con autonivelante, está claro. Claro, y si hubiera un edificio muy singular en el cual hay, no sé, una rampa muy amplia que se tiene que calefactar, me imagino algo de arquitectura contemporánea donde haya, de verdad, en este caso el autonivelante no funcionaría, pero el semiseco sí. Entonces, si se tiene que realizar una solera de radiante, con un suelo radiante en una rampa, en una superficie inclinada, y se puede hacer con el mortero semiseco, que no fluye y entonces permite aplicarse por encima de una superficie inclinada. Siempre buscando lo que decía Sergio, una constancia de espesor dentro de lo que permite la norma. ¿Qué relación de precio puede haber entre el mortero semiseco y el autonivelante? Normalmente el autonivelante es un mortero más técnico porque es más optimizado, nuestro, el SLIM, porque se ha optimizado para bajar el espesor. Entonces, como coste bruto para unidad de volumen, costaría más el autonivelante. Pero al bajar mucho el espesor, si el proyecto lo permite o si se quiere alcanzar el espesor muy bajo, al final la diferencia de precio de autonivelante se compensa con la reducción del espesor. Hablando de Paris, dentro de Paris, no estoy hablando de autonivelantes en general, ¿no? Y semisecos en general. Pero si queréis entrar más en el detalle de precios, os enviaremos también los contactos de nuestros comerciales que pueden soportaros bajo el punto de vista de precios en vuestra zona y todo el resto.
Habéis medido la temperatura superficial del suelo terminado con solado cerámico. A ver, con el sistema SLIM me refiero. En general, la simulación que hemos hecho, que he enseñado, era con el semiseco, pero la lógica es idéntica. Es decir, un solado cerámico tiene una conductividad térmica más elevada que un solado, por ejemplo, de tarima de madera. Entonces, con un solado cerámico, el calor fluye de una forma más fácil, digamos, desde el tubo a través de la solera al ambiente exterior. Con un solado de madera y en función del espesor también esto es menos eficiente y al final normalmente será necesario tener temperatura del agua más elevada en los tubos para asegurar que hay una temperatura superficial adecuada a los niveles de confort del ambiente cuando se tenga un solado de tipo madera o de tipo no cerámico con respecto a un solado cerámico o de pie. No sé si quieres añadir algo, Sergio, en este... Sí, la cuestión de la temperatura superficial es un poco compleja porque empezando por el propio modelo de cálculo, la 1264 da un modelo de cálculo que tiene en cuenta la temperatura del agua y la temperatura ambiente, ¿vale? Y nosotros hacemos un cálculo de la temperatura superficial para verificar que en todo proyecto no se superen esos 29 grados. Pero ¿qué sucede? La temperatura superficial es un equilibrio entre la energía que va recibiendo el material y la temperatura del entorno. Es decir, no es lo mismo una puesta en marcha que todo el entorno radiante está frío que, por ejemplo, que esté dando el sol. Entonces, nosotros en puestas en marcha que hacemos con cámara térmica, verificamos que suele haber un salto térmico entre la temperatura de impulsión y la superficial más o menos de unos 10 grados aproximadamente, pero es que esto varía según cada momento del proyecto. En resumen, y en condiciones normales, las temperaturas de trabajo del suelo siempre están por debajo de esos 29 grados, salvo, como decía antes, en salidas de colector o en concentración de tubos, que la recomendación es hacer un envainado para que no haya una concentración. Si es en una zona de paso no hay mayor problema, si es en una zona ocupada hay que prestar especial atención porque, bueno, pues puede generar disconfort, ¿eh? Pero más o menos es un poco orden de magnitud. La pregunta de Sergio Rostra te la dejo a ti porque creo que es más... La veo, un segundo. ¿Hay algún sistema que permite el acceso de las tuberías sin tener que romper la solera? Yo no... En suelo... A ver, en suelo radiante convencional no. Hay soluciones de suelos técnicos para en algún tipo de oficina, pero no se suelen aplicar mucho. En ese caso, normalmente, cuando hay necesidad de acceso o registro, ya vamos a parar a soluciones de techo radiante. Hemos hecho algún proyecto singular en el que, por cuestiones de, digamos, patrimoniales, se quiere hacer una actuación sin alterar el pavimento existente. Esto hemos atendido ya, ahora estamos a punto de empezar una ejecución en un convento. Y entonces la solución que se hace allí es una solución, digamos, una protección del pavimento existente y se hace un recrecido de manera que el día de mañana es posible, digamos, hacer una arqueología ligera, sacar materiales y verlo. Pero sí, claro, el tubo está bajo el pavimento, hay que llegar a él. Podríamos pensar en una solución mecánica, por ejemplo, en este caso se hace con el pavimento es con chapa de acero. Es decir, hay varias soluciones, pero el acceso va a ser normalmente por la parte. Pero lo suyo es que el sistema, una vez que se haya puesto en obra, no se tenga que tocar porque está hecho de una manera que si no hay cambios enormes en el uso del edificio, no se va a tocar. No es necesario. Cualquier tipo de pavimento puede incluir un parqué de madera o laminado, nos pregunta Merce. Sí, digamos que la solera en sí y creo el sistema en sí pueden soportar cualquier tipo de pavimentos, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuantos menos conductividad, cuanto más resistencia térmica tiene el pavimento, cuanto menos será eficiente la transmisión del calor hacia los locales. A veces por debajo de un parqué flotante hay también una lámina, una espuma de solidarización y esto, por ejemplo, es un material aislante. Entonces,
se pierde eficiencia, pero técnicamente no hay especial inconveniente. ¿Es así, Sergio? Sí, correcto. A ver, la propia norma de suelo radiante ofrece un modelo de cálculo válido hasta una resistencia térmica de 0,15, ¿vale? Y ahí entran pues, muchísimos acabados de madera y de distintos espesores. No hay ningún inconveniente. Como bien dices, obviamente, cuanto más aislante es el pavimento, pues voy a tener que vencer esa resistencia térmica con grados. Y hay que analizar en cada proyecto qué sucede. Justo esta mañana teníamos un caso que se hablaba de una madera con una RT de 0,20 y algo, 0,28, que es una RT altísima, y nos obligaba a trabajar con una temperatura de proyecto de 50 y tantos grados. Entonces, esto tiene unas repercusiones en la producción, si es aerotérmica habrá que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que analizar el proyecto, como decía, en su conjunto, ¿vale? Y bueno, hay razonamientos y valoraciones a considerar siempre en todo caso. Pero lo que son la mayoría de laminados estándar no tienen ningún inconveniente en trabajar con estos suelos. Julián López Tejada nos pregunta por qué si hay aislante inferior aumenta el espesor superior, imagino, de la solera. Porque en los ejemplos que he enseñado, cada vez cuanto más aislante por debajo de la solera, cuanto más el espesor de la solera aumentaba. Porque el aislante, a ver, si nos apoyamos en un soporte de hormigón, tenemos un soporte firme, sólido, que tiene muy poca elasticidad, ¿no? Entonces la solera se puede apoyar en algo donde puede transmitir los esfuerzos sin tener ninguna flexotracción, ningún tipo de... Bueno, es algo fácil para una solera. Cuanto más pongamos de aislante, vamos a poner en el medio una capa que tiene una cierta elasticidad. La elasticidad de esta capa es tanto mayor cuanto mayor es el espesor, si es el mismo material. Entonces, al tener más espesor de aislante, la solera flota por encima de algo que tiene una cierta elasticidad y entonces la solera misma tiene que ser más fuerte, entre comillas, para repartir todos los esfuerzos sin romperse. Por esto, si hay aislamiento y cuanto más aislamiento hay, hay algunos vínculos a incrementar el espesor de la solera. Irene nos pregunta qué uso tenía el edificio que he enseñado al principio de la exposición, que necesitaba un sistema de suelo térmico con ese tamaño tan grande. Era, si no me equivoco, una iglesia. Era una iglesia en Milán, en la iglesia de Sant'Ambrogio en Milán. Esta iglesia claramente es una iglesia del medioevo, de Edad Media, no tiene ningún aislamiento, tiene un volumen enorme, dispersiones térmicas enormes, entonces un nivel de confort en invierno muy bajo y también una inercia tan grande en los transitorios entre invierno y verano, por lo cual sigue habiendo un discomfort hasta, bueno, en la primavera, cuando las temperaturas exteriores han subido. Entonces se ha decidido allí hacer una calefacción por el suelo para compensar un poco este tipo de situación. Antonia pregunta información sobre los precios y por esto, Antonia, recomiendo que tomes contacto cuando te llegue el correo de agradecimiento, habrá un contacto con el cual puedes entrar en el detalle de todo esto, pero al final, sobre todo cuando baja el espesor, como decía antes, la solera con un espesor bajo, incluso al ser un producto técnico relativamente caro, tiene un impacto bastante reducido. Alberto Castaño pregunta si he entendido bien, el sistema Paris Slim tendría un espesor total de 25-30 milímetros. ¿Esto es incluyendo el aislante en caso de ser necesario? No, a ver, el espesor mínimo que se puede obtener con una placa de base sin aislante serían 20 milímetros, alrededor de 20 milímetros. 25 si luego se pone... vamos entre 20 y 30 con el sistema Spider, con un poco de aislamiento por debajo. Cuando hace falta un aislamiento de unos milímetros, es una lámina aislante. Si hace falta más aislamiento de así,
se puede poner el recrecido aislante de que yo hablaba antes, el Parislim, y en este caso los espesores pueden mantenerse dentro del rango de 25-30, o si subiera el espesor y con una placa aislante tradicional, el espesor subiría un poco porque habría que poner como mínimo 1 centímetro de mortero por encima del sistema radiante, entonces iríamos entre 30-40, algo así, ¿no, Sergio? Sí. Vale. Sí, más o menos. Un momento, Luca, recordaros si sois tan amables antes de salir, si queréis hacer la valoración en la encuesta. Para nosotros es un poco interesante conocer vuestra opinión en general. Y ahora, si quieres, continuamos, que quedaban algunas preguntas más. La de José, de José creo que es más sobre el sistema en su complejo, entonces te la dejo a ti, o si quieres tratarla. Bueno, yo creo que, claro, hay una cierta variación entre tipos de materiales y soluciones. Nosotros, a ver, te recomendamos utilizar nuestro programa de cálculo, es relativamente sencillo para hacer una estimación de coste según el caso, o facilitarnos la información y enviamos un poco de magnitud, porque puede haber diferencias entre una solución y otra, ¿vale? Después hay otra consulta de Mercé, que ahora si podemos aplicar todas estas indicaciones para suelos en calor y en refrescante. Sí, todos los principios de mejora de transmisión y reducción de inercias son válidos para refrescante. Lo único, tener presente siempre que los sistemas radiantes pueden vencer cargas sensibles, pero nunca van a tratar cargas latentes. Y esto significa que, por ejemplo, en climas secos, por ejemplo, mesetas, Madrid, alrededores, etcétera, podemos trabajar con temperaturas relativamente bajas y buenos rendimientos en refrescamiento. Sin embargo, en zonas de costa con una humedad elevada también lo podemos hacer, pero necesitamos que la instalación cuente con algún sistema de tratamiento de aire, sobre todo a nivel de deshumectación. El objetivo es que el movimiento de aire sea el mínimo posible, ¿vale? Pero en principio todos los comentarios son los mismos. El tema del precio dejaría a mis compañeros comerciales después de la presentación. La pregunta de Jaime, ¿cómo manejan las pérdidas térmicas hacia la estructura con el Spider sin aislamiento? Yo tengo un principio de respuesta, pero yo creo que el Spider sin aislamiento tiene una aplicación principal en proyectos de rehabilitación donde no hay alternativa y donde no cabe el aislamiento. Okay. Sí. Luego, si se puede hacer un recrecido aislante a la base, si se puede, mejor que haya, pero no sé, Sergio, si... Sí. A ver, las pérdidas de calor hacia abajo vienen también definidas por la norma 1264 y conjugan dos parámetros. Uno, las resistencias térmicas que tengo por debajo, o sea, cuanto más aislamiento, menos pérdidas voy a tener. Y el otro factor es la conductividad del pavimento. Es decir, cuanto más aislante sea el pavimento, más pérdidas hacia abajo voy a tener. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay una respuesta única. Obviamente, cuanto más aísle mejor y cuanto más conductor sea el aislante también mejor. Pero dentro de cada caso se puede valorar si las pérdidas de calor son razonables o no, ¿vale? Es decir, un pavimento muy conductor en una vivienda bien aislada, que voy a trabajar unas temperaturas muy moderadas, en torno a 30-32 grados, las pérdidas de calor hacia abajo son mínimas y podrían ser asumibles si tengo un problema de altura. Por el contrario, una carga térmica elevada, 90 vatios metro cuadrado, un pavimento de madera y una temperatura de cerca de 50 grados, ahí, si no pongo aislamiento por debajo, justo me repito el caso de esta mañana, había un 25% de pérdidas de calor. Eso significa que de 4 euros gastados en calentar tu vivienda, uno va para el vecino. Entonces, yo creo que eso no es asumible. Por tanto, en cada caso hay que analizar. Y si puedo añadir, a veces el tema de no poder poner el aislamiento también tiene que ver con el paso de instalaciones, como hemos visto, porque y si el recrecido que nivela la instalación aporta aislamiento, el sistema puede funcionar bien porque aumenta la resistencia térmica hacia abajo sin poner una verdadera placa aislante, solo gracias al recrecido de base. Vale. Morteros adecuados para recibir un tratamiento con microcemento como acabado superficial. Sí, habrá que ver si el microcemento, bueno,
la ficha técnica del microcemento, pero en general creo que sí, habrá que imprimir. Bueno, el microcemento tendrá su ciclo, pero en este caso recomendamos que nos contactéis para comprobar la ficha técnica del microcemento y para controlar un poco los detalles. Con respecto a los contactos para Sorin, los contactos creo comerciales y técnicos, mañana, cuando terminen las 24 horas donde este webinar se puede ver en diferido, vas a recibir un correo por parte de Laterite y creo otro por parte de Giacomini, donde tendrás todos los contactos, la documentación y todo el resto. ¿Vale? Sí. También en nuestra web podéis ya buscar responsables comerciales, es decir, que claro. mañana os enviamos toda la información. Sí, sí, de todas formas confirmo, incluso en la web de Laterite. Vale. Lucas Juan nos pregunta la longitud del circuito. Bueno, más o menos hemos comentado. Ahora mismo estamos en torno, el estándar máximo unos 90 metros. Esto en el programa de cálculo se puede limitar. A más longitud, más potencia hay que entregar, más caudal y más pérdida de carga. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio que funcione todo el proyecto a nivel de emisión, bombeo, etcétera. Vale, hay otra consulta aquí de Tony Marí, que es ¿qué solución se propone para sistemas radiantes refrescantes en techos y paredes? A ver, en Giacomini hace muchos años que trabajamos con suelo, también con pared y con techo. Las primeras paredes radiantes se hacían también instalando una tubería en pared. Hoy en día trabajamos con paneles prefabricados y, digamos así, preindustrializados en fábrica, que pueden ser desde tipo metálico para techo o también acabado en cartón yeso, o yeso laminado. En cualquier caso, bueno, son soluciones que requieren uniones entre sí y, bueno, las aplicamos ya desde hace bastantes años. El otro día hablaba que, por ejemplo, una de las primeras que se hizo en España fue el Hospital de Mollet, y esto ya tiene más de 10 años de servicio, y cada vez hay más incidencias, sobre todo en rehabilitación. Los techos radiantes no son aplicables siempre en todos los casos, pero donde lo son, pues eso, son una excelente herramienta. Creo que aquí hay la malla de acero. No sé, yo. Si quieres tú, si no. Sí. Bueno, normalmente no se aplica, únicamente cuando hay, en mi opinión, unas cargas que lo requieran. Más para un tema mecánico que para un tema térmico, ¿no? Sí. Sí. Sí que es verdad que hay una mejora por la malla en la conductividad de la losa, pero normalmente el sobrecoste que implica no se suele añadir, a no ser que haya una necesidad mecánica, ¿no? Entonces sí, se puede poner un hormigón armado también. La de Sergio para ti. El equilibrado de circuitos, vale. Si existe una aula... Sergio Rollo, perdona. No, Gustavo está bien, se me había escapado. Sí, una aula por circuito aumenta caudales. Bien, el equilibrado, a ver, hasta ahora, digamos, los primeros colectores lo único que tenían era un equilibrado estático, esto es como un pequeño detentor. Ya desde hace unos cuantos años los colectores incorporaban un caudalímetro. El caudalímetro ayudaba a que al hacer esa regulación estática tú puedas ver qué caudal realmente está circulando por circuito. Pero se hace un equilibrado a carga completa, es decir, todos los circuitos están en abierto. ¿Qué sucede? Que a medida que van cerrando circuitos porque se van satisfaciendo demandas, hay un exceso de caudal y el sistema se descompensa, pero sigue calentando. Lo que sí que puede suceder es que, por ejemplo, en edificios con una bomba potente, en instalaciones centralizadas, el hecho de que haya carga parcial se traduzca en un caudal excesivo para cada colector o para cada circuito. Lo que estamos proponiendo, y esto es muy nuevo y muy fresco, es instalar un equilibrado dinámico en cada circuito. Esto, equilibrado dinámico significa caudal constante en ese circuito, pero invariable frente a las condiciones dinámicas de la instalación. Es decir, aunque cierren otros circuitos, esa regulación de caudal va a hacer que el sistema DB module la apertura de salida, de modo que a más presión y más velocidad, menos sección y el mismo caudal. Este es un poco el principio de funcionamiento de la nueva generación de colectores que viene, que ya empezamos a valorar
que están instalándose. También, bueno, nos comenta si tenemos un sistema con autofijación. Sí, justo lo estamos ya lanzando como una solución más a la hora de colocar tuberías sobre paneles aislantes, ¿vale? Y esto es algo que también vais a poder ver en próximas comunicaciones y notificaciones, ¿no? Con respecto a lo de Jaime, a ver, replicar en obra morteros idénticos a lo que hemos enseñado, no, porque son, por ejemplo, el semiseco tiene una mezcla de cemento anhidrita, fibra metálica, una granulometría de árido controlada y entonces el autonivelante, formularlo en obra, que yo sepa, no se suele hacer porque son mezclas muy sensibles al cambio de un mínimo de componentes. Entonces yo creo que no, creo que lo que es, sí, lo que se podría hacer es ver si, bueno, hemos enviado materiales muy lejos, la verdad. No sé si a Colombia alguna vez, pero la alternativa es ver si en el mercado local existe algún fabricante que produce productos que tengan características similares. Yo no lo sé, no te puedo contestar en ese sentido. Si quieres, podemos ver con nuestro departamento comercial, cosa que quiere decir enviar material a Colombia, pero no sé si será viable económicamente. Esta es para ti. La longitud máxima del circuito. Sí, unos 90 a 100 metros, pero hay que verlo en cada caso por carga térmica que haya que enviar, caudal y pérdida de carga y sistema de bombeo. Va un poco armonizado. Lo de la moqueta. Sí, esto es, bueno, la moqueta es un material aislante, depende del tipo de moqueta, pero es fuertemente aislante. Una anécdota, hicimos un proyecto de suelo radiante en el que la ingeniería detectó que se iba a poner a posteriori no una moqueta, sino una gran alfombra y tuvimos que hacer ensayos. Por tanto, la moqueta hay que tratarla con la resistencia térmica que tiene e incluirla dentro del proyecto, igual que utilizaríamos otro tipo de pavement, ¿vale? Se puede hacer siempre y cuando sea una moqueta ligera. Lo más aislante es el aire, por lo tanto, esas moquetas tupidas que parecen un abrigo, pues no irían bien, ¿vale? Hay que analizarlo igual, ¿eh? ¿Qué más? Temperatura de piso. Bueno, la norma habla de 29 grados superficial, en baños 33 y en zonas cerca de ventanas 35. La emisión máxima en vatios metro cuadrado en calefacción depende de la diferencia de temperaturas, pero digamos que para una temperatura superficial de 29 y un ambiente a 20, estamos hablando de unos 100 vatios metro cuadrado, ¿vale? En áreas marginales que podemos llegar a 35, pues estos 100 vatios se pueden convertir en 170. Pero el objetivo inicial sería intentar reducir esa carga térmica lo máximo porque, bueno, pues va a tener una repercusión también en el consumo. El coste del Mini de Slim con respecto al convencional. A ver, como he dicho, el tema en detalle de precio lo dejo para discusión con los comerciales, pero una reflexión es, el Slim permite bajar mucho el espesor, pero mucho. Entonces, claro que como coste por saco de 25 kilos, con respecto a un mortero convencional, es más elevado, pero más elevado porque es un producto técnico, más elevado, pero se suele utilizar la mitad o en algunos casos menos de un mortero convencional. Entonces es una evaluación que se tiene que hacer con la aplicación, con el espesor correspondiente y además cuando hay una demanda técnica de bajar el espesor por tema de inercia, por tema de eficiencia del sistema, luego no es comparable con un convencional, porque el convencional no permitiría tener el mismo resultado. Pero, William, digo que una respuesta muy específica la puedes obtener tras el webinar con nuestros comerciales. Circuito del sistema. Longitud máxima, sí, unos 90 metros, en el de 20 unos 110, depende. Pero bueno, normalmente depende de caudal y
necesario para vencer carga térmica. La vida útil, en general, bueno, no sé en vuestro caso, Luca, pero las tuberías plásticas se diseñan para unas vidas útiles superiores a 50 años. Estamos hablando de algo muy, muy longevo. Una solera bien realizada en este momento no tiene fecha de caducidad, en realidad. Entonces, no. Sí. Y en radiante igual. Digamos que 50 años son el orden de magnitud para tuberías plásticas, pero es que va a ser... Yo creo que lo que estamos ejecutando ahora va a vivir más que nosotros. Sí, y seguro. ¿El programa de cálculo es tuyo? Sí, tenemos un programa, bueno, a mí me parece muy fácil de utilizar, pero evidentemente cuando se utiliza por primera vez, hay una adaptación a la interfase. Digamos que todos los materiales son seleccionables y si hay tutoriales en la propia web y es más, vamos a hacer una nueva campaña de formación que como ya formáis parte de los contactos ya recibiréis esa información, que se puede partir con pocos conocimientos y llegar al final con éxito. Es un poco nuestro esfuerzo y compromiso. El suelo de madera, lo hemos comentado antes, no hay ningún inconveniente, simplemente a la hora de cálculo valorar la resistencia térmica y cómo afecta la temperatura. La mayoría de suelos afectará poco y en espesores de madera importantes pues hay que tener en cuenta que las condiciones de proyecto sean realmente ejecutables. Mantenimiento, los suelos radiantes forman parte de instalaciones en las que hay agua en circulación y esto requiere un mantenimiento anual. Desde el mismo llenado, la calidad del agua, limpieza de filtros, etcétera. ¿Vale? Es un mantenimiento mínimo y muy, muy similar al que puede tener una instalación de calefacción por radiadores, ¿vale? Pero debe hacerse porque, si no, en unos años pues puedes tener problemas en elementos de regulación, válvulas de control, etc. El mantenimiento es el normal en una instalación de calefacción por agua. Y ya está, ¿no? Ya está, sí, creo que sí. Sí, en principio son agradecimientos de la gente. Creo que la explicación ha estado muy bien, muy, muy profusa en datos. Yo doy las gracias a Sergio y a Luca por las ponencias que han desarrollado durante la mañana. Creo, como digo, son muy interesantes. No obstante, digo a toda la gente también, por si hay más preguntas o tras el visionado del vídeo, que los contactos de los ponentes los van a tener. Entonces, cualquier pregunta, cualquier consideración que quieran hacer, pues de forma particular, privada o individual, pues será respondida por los ponentes. No sé si queréis contestar esta última pregunta de Gabriel, que veo aquí. ¿Cuál sería la longitud mínima de un circuito y por qué se recomienda caño de 16 en vez de 20? Y sí, lo hemos comentado antes, la longitud del tubo de 16 está en torno a los 90 a 100 metros, depende del caudal y esto depende de la carga térmica del proyecto y en 20 pues pueden ser 110, 120 metros. Esto significa que... Sí. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Como digo, gracias a la Terlite, también gracias a la Ecomini y a las dos empresas que han hecho la presentación coral esta mañana. Gracias a Luca, gracias a Sergio. De repetir a toda la gente que nos está viendo que durante 24 horas pueden volver a ver el vídeo con las dos ponencias y que pasaremos los datos a los ponentes para que remitan a todos los asistentes pues toda la información que se ha desarrollado durante la mañana, igual que también el vídeo de la grabación, que también enviaremos a los ponentes, pues también los asistentes pues quieren también tenerlo. Como decía también Sergio, me lo ha quitado de la boca también antes, también pido a la gente que nos está viendo pues que se meta un segundito en la encuesta y ahora que ya ha visto lo que es las dos ponencias, pues puede cumplimentar en menos de un minuto lo que es la encuesta, que servirá muy mucho a los ponentes pues para tener información para desarrollar sus productos y bueno, pues un poquito la opinión de los profesionales sobre sus empresas y sobre sus soluciones técnicas. Lucas, Sergio, gracias a los dos. Joaquín, gracias a vosotros por vernos y me despido aquí de todo el mundo. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Chao. Chao.